Bienvenidos a un episodio nuevo de nuestra miniserie de Surfers. Hoy vamos a explorar una idea que a veces se siente como una contradicción. ¿Se puede emprender sin renunciar a tu trabajo? Cuando pensamos en emprendedores, muchas veces imaginamos a alguien que deja todo atrás para construir algo desde cero. Pero hoy queremos hablar de otro tipo de emprendedor, aquel que decide transformar desde dentro, que usa la estructura de una empresa como trampolín para innovar, crear y liderar el cambio. Y para esto tendremos un invitado espectacular, Andrés Vázquez del Mercado, Digital Intelligence and Innovation Officer en América Móvil, un líder que ha desafiado el status quo desde una de las empresas más grandes de telecomunicaciones en América Latina. Andrés fue parte clave en el lanzamiento de la red de distribuidores de Telcel y en el empaquetamiento de Internet en el recibo de Telmex. Su visión ha transformado la forma en que millones de personas se conectan, trabajan y viven. Hoy, con él vamos a entender por qué decidió emprender desde dentro, qué lo motivó, qué retos se enfrentó y sobre todo, qué podemos aprender de su forma de pensar para aplicar en nuestros propios caminos, estemos donde estemos. Si alguna vez pensaste que emprender solo era para quienes renuncian, este episodio es para ti. Y en esta ocasión nos acompaña Andrés Vázquez del Mercado, Digital Intelligence and Innovation Officer de América Móvil, administrador de empresas por la Universidad Anáhuac, estudios ejecutivos en Wharton, Harvard y Stanford, aunque en sus palabras, ingeniero frustrado. Lideró el lanzamiento de la red de distribuidores de Telcel, que hoy conocemos. Fue parte del lanzamiento de Infinitum a través del empaquetamiento de Internet en el recibo Telmex, pieza clave en el crecimiento y evolución de dicha empresa y ahora responsable de desarrollar innovación dentro de América Móvil. Bienvenido a Surfers, mi querido Andrés. Gracias, mi querido Roger. Andrés, ¿por qué elegiste emprender desde dentro y no desde afuera? No lo elegí. La verdad de las cosas es que yo creo que desde que llegué a América Móvil me tocó tener que desarrollar muchas cosas. En aquel entonces no se le llamaba emprendimiento. Déjame irme incluso un poquito para atrás, quizás sirve para la plática. Cuando todavía no se le llamaba ni startups ni emprendimiento, al menos no desde donde yo estaba, cuando estudiaba en la universidad, recuerdo que yo vendía máquinas de empaques líquidos en bolsas. Cuando yo iba a ver a las empresas me decían que empacar líquidos en bolsa, pues eso se ve detestable, aparte qué desastre si se poncha el regadero, la verdad era bien complicado. Lo único que se empacaba en México en bolsas en aquel entonces era leche popular, que se entregaba en lugares de bajos recursos y a veces agua, pero realmente no era muy común. Y yo traía la idea, que lo vi mucho en Centroamérica, de empacar productos incluso corrosivos. Cloro es famosísimo, que se vende en Centroamérica en bolsitas, aquí en México se vende en botellas, ¿no? Y ahí ves camiones incluso que las reciclan. Y se me hizo una cosa muy innovadora porque cuando el que me invitó a traer estas máquinas, cuando yo vi el concepto de cómo se vendían los detergentes, las clases populares en México, muchas de ellas no utilizan pues, los detergentes finos que vemos, ¿no? Finos, por decirlo de alguna forma, el Pinol y el Maestro Limpio, etcétera, son productos relativamente caros. Y el cloro es lo más popular porque realmente el cloro viene hiperdiluido en agua, se pone en las botellas y se distribuye. Con eso limpian desde la ropa hasta las cañerías. En fin, me pareció una cosa muy innovadora y yo me dediqué a tratar de vender estas máquinas durante 2 años en lo que estudiaba la carrera. Fue muy complicado porque la gente decía, oye, pues sí, suena bien, pero yo no me voy a aventar el tiro de comprar una máquina y ver que luego no funciona. Mejor porque tú no me das el servicio de empacado. Puse con un amigo una empresa para dar el servicio de empacarle a los demás sus cosas para que probaran. Ese fue mi primer emprendimiento de veras. Pero antes de que yo empezara a operar, fue cuando me contrataron para trabajar en Telcel. Se acababa de privatizar 2 meses antes. La acababa de vender el gobierno, la ganó en ese entonces el ingeniero Slim junto con los franceses de France Telecom y unos americanos de lo que hoy sería TT. Me acuerdo que hasta me dijeron, ¿qué estás haciendo eso de empacar productos químicos en bolsas? Me acuerdo que me decían, no, ¿a poco vas a hacer eso toda tu vida? No, pues vente aquí vamos a transformar una empresa que era del gobierno con miles de problemas en una empresa pues que tenga clase mundial, bla, bla, bla. Y lo primero que pues te vas a topar es una empresa muy rezagada y hay muchas cosas que hacer. Yo me creo que de lo poquito que se va a hacer en aquel entonces, insisto, la palabra emprendimiento, startup, pues no existía. Emprender y empresario son términos muy ligados a la fecha. La gente a veces como que no lo ve así, pero realmente no es lo mismo emprender que inventar. Aunque la gente junta mucho al innovador, los pone en la misma buchaca, no es lo mismo el inventor que crea estas cosas maravillosas que luego te encuentras en los canales de televisión de la noche, ¿no? Que ves unos inventazos de cosas que pueden parecer inútiles. Pues no es lo mismo con emprender y con innovar. A veces innovar significa simplemente
simplemente mejorar algo que ya está, no necesariamente inventar algo que no existía. Pero cuando yo llegué me acuerdo a Telcel, pues yo no sabía nada de tecnología, pues yo había salido recientemente de la universidad, llevaba meses salido, y me acuerdo que los americanos, que son prácticamente los que se encargaron de venir a dar la asesoría en cómo desarrollar la compañía celular y trabajar muy de la mano del ingeniero Slim y de Jaime Chico Pardo, que fue mi primer jefe, pues nos dijeron, hay tanto por hacer que ya aprendimos a los Estados Unidos, que para México va a ser innovación, porque cuando yo empecé en los celulares, habían cerca de 20,000 líneas cuando llegué a Telcel. Ahorita, para poner perspectiva, ahorita nada más México tiene 75, 80 millones de líneas. Y en todas las regiones tenemos cerca de 300 millones, ¿no? Entonces, para que se imaginen el nivel de desarrollo en 33 años. Y la innovación más básica que había en aquel entonces era hacer una fuerza de distribución, porque el celular, no se van a acordar muchos de ustedes, pero el celular, cuando empezó en México, al igual que se hacía en el resto de los países, por lo caro que era, se cobraban las llamadas entrantes, las salientes, te venían en el celular. Era un producto muy, muy, muy caro. Era realmente pocas las personas que podían tener acceso a un celular. Y antes que otra cosa, lo que dijeron, para hacer es un producto más accesible, lo primero que tienen que hacer es expandir la distribución, porque en aquel entonces, pues nuestra competencia principal en México era Usacell, otra que en Tijuana, que era la otra ciudad que superaba, era Bajacell, y si no mal me equivoco, en Guadalajara también ya existía un competidor, ¿no? Y todos tenían sus tiendas propias, eran tiendas como hoy serían las tiendas de Apple, una tienda de lujo, un producto de lujo no masivo, y lo que dijeron, aquí hay que hacer un producto súper masivo, tenemos que vender celulares en tantos lugares puedas, aunque esté un distribuidor enfrente del otro. Imagínate que es como, para los que viven en la Ciudad de México, es como la calle de Victoria cuando vas a ver iluminaciones, una tienda tras otra. No te preocupes, yo te seguía pensando, el celular es muy exclusivo. No, tú no te preocupes, el celular no tiene por qué ser así. En Estados Unidos ya dimos el brinco de que esto lo encuentres en todos lados, y eso va a ayudar a la masificación y a que sea más barato. Y bueno, pues dicho y hecho, echamos a andar la red de distribuidores Telcel, pues ahorita ya existen ahí pues, miles. Yo ya perdí la cuenta, pero creo que debe ser cerca de 200,000 puntos de venta en México. A mí no me tocó hacer ni una fracción de eso todavía. Mientras yo estuve en Telcel habremos hecho unos 2,000 o 3,000, pero ahorita pues es lo más común encontrarte esas tiendas que manejan distribuidores, donde pues la idea era tener un surtido mucho mayor de teléfonos. Cuando yo llegué a Telcel habían dos marcas, eran los Novatel y no me acuerdo qué otra marca, ¿no? O sea, no había surtido. Y empezar con una distribución, por llamarle innovación en distribución en el modelo de negocio, pues nos hizo crecer también en cuanto al número de proveedores. Ese fue quizás mi primer encargo de hacer algo nuevo en la compañía. No es que yo haya llegado a Telcel y me hayan dicho, bueno, como eres un chavo que no tienes idea de nada, pues te vamos a poner para empezar en contabilidad, donde recursos humanos. No, me dijeron, aquí te vemos con mucho impulso, no sabes, bueno, ni inglés sabía yo hablar. Y me dijeron, pues hazles caso a los americanos, ya saben cómo se venden los celulares en todo el mundo. Y dijeron, lo nuevo es tener mucha fuerza de distribución. Yo me acuerdo que no tenía puntos de referencia, ellos me hablaban de las cadenas de comida rápida, cosas que uno pudiera ver por todos lados, ¿no? Entonces, ese fue el primero. Ya luego en Telcel, la gran innovación de Telcel, que no me tocó más que participar en el equipo, pero yo ya estaba fuera de ahí, fue cuando se hizo pues el plan Amigo, que te puedo decir que el Amigo Quito, el concepto del prepago, es efectivamente un invento de los ingenieros mismos. Es una cosa que no existía en el mundo. Se habían hecho conceptos de prepago en Irlanda y otros lugares como un tema meramente financiero, pero no como una forma de llevarle el teléfono a más gente. Esto sucedió porque cuando yo llego a Telmex, a mí a los 3 años cumplidos de Telcel me cambiaron a Telmex como director comercial, ya lo dijiste, si era muy joven, me decían el niño, cuando yo llegué ahí, y me acuerdo que las asignaturas fundamentales, porque cuando yo llegué, faltaban como 2 años para entrar en competencia, a Telmex le dieron exclusividad del mercado de larga distancia, que era el que de alguna forma sostenía el negocio de las telecomunicaciones. La telefonía local nunca fue negocio, entonces nos dieron exclusiva en larga distancia, porque de ahí pues se pagaba gran parte del resto de los servicios. Entonces pues me mandaron para prepararnos ante la avenida de WorldCom, que se llamaba Antel en México, de ATT, que tal cual llegó como ATT, y otras más, ¿no? Me acuerdo que ahí, pues, el reto era que Telmex se viera eficiente, que se viera una empresa moderna. En el proceso de prepararnos, pues salió esta idea de hacer las tarjetas prepagadas. Ya habíamos hecho lo de los teléfonos públicos prepagados, que al principio le repateó a la gente de que para hacer una llamada de un teléfono público en la calle, cuando no habían tantos celulares como hoy, tuvieras que comprar una tarjetita de 20 pesos, cuando nada más ibas a hacer una llamada de $1, ¿no? Al principio la gente como que no le gustaba, ¿no? Lo veían abusivo, pero en el tiempo lo apreciaban, lo aplaudían, porque pues, los teléfonos funcionaban. Cuando eran de moneda se los robaban, los vandalizaban. Cuando eran de tarjeta, pues ya los teléfonos siempre funcionaban. El hecho de tener
tener contigo una tarjeta pues no implicaba a veces el tener que cargar una moneda específica, un peso, ¿no? Para meterlo al teléfono, etcétera, etcétera. Esa idea dio pie a que luego hiciéramos nosotros otro tema de innovar dentro de la empresa, de hacer nuestra primera tarjeta de larga distancia, y de ahí se llamaba Telcar, recuerdo, y de ahí fue que cuando vio el ingeniero el potencial del prepago con la telefonía pública, con Telcar, etcétera, se le ocurrió inventarlo en el teléfono móvil, ¿no? Y quizás, pues ese no solamente es el gran invento de nosotros. Cuando tú te cuestionas qué es lo que le dio la gran masividad, hablo en todo el mundo, de la penetración de los teléfonos celulares y eventualmente le dio pie con los smartphones a la penetración del internet, que no lo imaginarías con computadoras fijas, sino es más imaginable con teléfonos en la mano. ¿A qué se lo atribuyes? ¿O cuál es el origen, no? En el huevo y la gallina. Fueron los chips, fue la velocidad del semiconductor, ¿qué fue, no? Y la verdad es que por más que uno se pregunta, realmente tiene que ver con el prepago, porque el prepago te traía la idea de que puedes conseguir un teléfono muy barato, a veces subsidiado, y si no tienes una cuenta de banco, una tarjeta de crédito, pues ya tienes dónde estarlo comprando. Y bueno, de eso yo que te voy a hablar a ti, que tú te volviste aparte un experto con el tiempo. Pero esa es la gran innovación. Siempre como que yo demostré el interés de estar en nuevos proyectos, ¿no? Aunque yo era director comercial y era responsable del día a día de cuántas líneas vendimos, cuánta larga distancia vendimos. En las tiendas pues me tocaba también la transformación de estas oficinas de gobierno horripilantes que tenía Telmex, que nada más era ir a hacer cola para pedir una línea que tardaban en México hasta 2 años en entregártela. Pues la transformación de las oficinas en centros de servicio, no voy a exagerar en el término, pues eran centros de servicio que además de seguir haciendo lo mismo de cobrarte el recibo telefónico, porque es muy común en México, toda la gente le gusta asistir a hacerlo, que lo puedes hacer en línea, pues la gente iba a esos lugares, pero pues poner teléfonos, poner accesorios. Ya con el tiempo pusimos lo mismo que nos funcionó en el internet en el teléfono móvil, lo hicimos para las computadoras, con las computadoras estas que el Prodigy, con computadoras financiadas, que también ayudó mucho a la penetración. Entonces, sí te puedo decir esta larguísima historia que tiene que ver más con mi historia dentro de la empresa que con el puro emprendimiento o intraemprendimiento. Es que aunque durante toda esa vida que no se utilizaba el término, creo que se utilizaba más el simplemente desarrollo de nuevos productos, que lo hacíamos pues mitad con gente propia, porque cada vez que lanzabas un producto necesitabas incorporar a la organización, porque lo vas a vender en las tiendas que ya tienes, lo vas a echar a andar con el sistema de facturación que ya tienes, lo vas a equipar con las políticas y demás recursos que ya tienes. Ese concepto de emprender dentro de la empresa, utilizas lo que hay en el grupo. Hoy existe algo más nuevo, quizás, que es emprender dentro del grupo, pero prácticamente haciendo una empresa por fuera y administrándola de lejos. Luego tuvimos ahí un ejemplo cuando hicimos Prodigy y MSN como una alianza. Pero eso que era desarrollo de nuevos productos, sí, allá había un híbrido, porque generalmente acabas trayendo un tercero. Cuando hicimos hasta el Amigo Kit, pues tuvimos que involucrar a Motorola y a Ericsson, porque implicaba desarrollos tecnológicos muy complicados que no podías hacer en casa. Necesitabas tener el proveedor para esto. Entonces, la verdad es que yo donde sentía más gozo en el camino, más deleite, donde me sentía incluso más útil, tenía que ver con estos procesos de hacer cosas nuevas. Insisto, nada que haya yo hecho puede ser considerado, híjole, qué inventazo. No eran inventos, era lo que ya de alguna forma operaba o funcionaba en otros lados, ya sea en otras telefónicas o bien modelos de negocio que funcionaban en otras industrias. Lo que hicimos es traerlo y adaptarlo al mercado mexicano. Y ese tipo de innovación que algunos le llaman lineal, hay muchos nombres, ¿no? Pero es que simplemente es ir con el avance tecnológico de lo que haces actualmente. En el mundo del celular sería, pues te acuerdas que empezó con el GPRS, Edge, luego el 1, el 2, ahorita vamos en la 5G y ahí viene la 600. O sea, son las evoluciones tradicionales a las que te impulsa la tecnología por necesidades de mayor penetración o nuevos servicios. Bueno, pues eso me tocó, o esa es la parte que más tuve que hacer yo, y quizás más recientemente me ha tocado ver, porque me he alejado de la operación, yo ya no opero nada directamente, pero en los últimos quizás 2 productos que me tocó encabezar son Claro Video y Claro Música, sí tuvieron más una forma de emprendimientos independientes, al menos en su inicio, se echaron a andar como empresas que dependían 100% de nosotros, porque eran valores agregados desde que les pusimos la marca, ¿no? Claro Video, Claro Música, pues traían en su nombre, traían el nombre con el que operamos en todos los países fuera de México. Entonces sí, eran emprendimientos, se organizaron. Yo traté de llevarles lo más posible la cultura que vi durante años cuando me tocó manejar el fondo de inversión de capital de riesgo que teníamos en el grupo para cuando invertíamos en startups. Me tocó, pues, o traté de llevar a cabo algunas de las cosas que veía que funcionaban. La agilidad quizás es, pues, la característica más reconocible en todas las startups, porque no tienen ni equipos grandes para operar lento y aparte no tienen el
tiempo porque el capital es limitado, ¿no? Entonces, intraemprender o emprender dentro de la empresa, pues no es algo nuevo, el nombre es relativamente nuevo, pero pues solo basta ver montones de grupos exitosos que se han diversificado o se han actualizado, ¿no? Desde cosas básicas como el pan, pues en Bimbo tú puedes ver todo lo nuevo con nuevos productos, nuevos componentes, o bien que siguen tendencias, ahora el tema de que sea sano, etcétera, pues lo puedes ver ahí también, que siempre están las empresas buscando pues cómo innovar, insisto, no necesariamente en inventar, sino en estar actualizados. Una duda recurrente y comentada entre emprendedores y empresarios es esta diferencia entre el significado de ser emprendedor y ser empresario. En este episodio ahondaremos en la dinámica que yo creo que se trata de una mentalidad, la mentalidad emprendedora y empresarial. Existen varias diferencias cuando hablamos de mentalidad empresarial y mentalidad emprendedora. No hay una mejor que la otra, cada una tiene su momento y conforma parte del proceso de empezar a emprender. La mentalidad emprendedora se centra más en el individuo, en el propósito, se manifiesta en las primeras etapas del ser emprendedor, donde la falta de recursos se compensa con la pasión y la motivación, y aunque también el enfoque fomenta la creatividad y la conexión con el cliente, también lleva a la sobreexigencia personal y a la resistencia a la delegación. Los peligros de una mentalidad emprendedora normalmente es querer hacerlo todo por ti mismo, no delegar en otras personas, porque pensamos que las cosas no saldrán como tú lo harías. Otro de los riesgos es reducir la posibilidad de crecimiento de la empresa, puesto que todo debe pasar por el emprendedor. Aunque, ojo, conozco muchas empresas grandes en donde todo pasa por el director general, y eso es un síntoma también inequívoco de un mal desempeño en la gestión empresarial. Pero regresando, al emprendedor que no delega y automatiza, le es complicado crecer. El emprendedor es el centro del negocio. Por lo tanto, si se arraiga mucho, si algo sale mal, todo se verá afectado. En contraste, la mentalidad empresarial adopta una perspectiva más amplia, considerando la rentabilidad y el crecimiento del negocio. Es decir, muchas veces entendemos esto cuando un negocio está más maduro. La atención al cliente sigue siendo crucial, pero se equilibra con la optimización de los procesos y la expansión a mayor escala. Sin embargo, también este enfoque no está exento de desafíos, como el riesgo de perder la personalización del negocio y la necesidad de una gestión de liderazgo efectivo. Al tener una mentalidad empresarial, buscamos que el propósito se alinee con los objetivos económicos del negocio. Como desventaja, también puede ser que el equipo crezca demasiado rápido y provoque una caída en la calidad de servicio. También se puede perder parte de la visión estratégica enfocada al cliente. Otro tema es el reto de, al tener mayores responsabilidades y una gestión de liderazgo mayor o de más responsabilidad, se pierda la misma dirección que tienen que tener todos los tripulantes del barco. Si emprendes para ser libre, cuidado con la sobrecarga de trabajo y el crear un equipo demasiado dependiente de ti. Las automatizaciones existen para ayudarte a soltar y agilizar procesos. No todos los negocios de mentalidad empresarial deben crecer tampoco hasta el infinito. Lo hemos platicado también en el short de Small is Better. Recuerda que tú pones los límites y establecer qué modelo de negocio se adapta mejor a ti y a tu visión de futuro. Creo que las mejores historias conocidas son aquellas en donde el emprendedor logró superar su etapa y convertirse en empresario, pero sin dejar su mentalidad emprendedora, para seguir retando al status quo, innovando y marcando con su peculiar estilo la cultura de la empresa. Y quizá para hacer el punto más preciso de esta diferencia de mentalidades, recuerda una parte de este discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, cuando haya demasiado ruido en el ambiente de una empresa grande y tengas muchas voces hablándote y tengas que cumplir con protocolos y tengas que cumplir con procesos y tengas que cumplir con una estructura más rígida. Y dice así: no te dejes atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón y tu intuición. De algún modo ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser.
Y así, cerramos este episodio con una nueva perspectiva sobre lo que significa emprender. Andrés nos recuerda que no hay un solo camino hacia la innovación, que también se puede ser agente de cambio desde dentro, que no hace falta renunciar para transformar. En un mundo que nos empuja constantemente a tomar caminos extremos, a veces la verdadera disrupción está en encontrar el equilibrio, en aprovechar lo que ya existe para construir algo nuevo. Si este tema te inspiró, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo con alguien que también esté emprendiendo o pensando en hacerlo. Nos vemos en el siguiente episodio, donde seguiremos explorando cómo hacer dinero haciendo las cosas bien. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.